Hola, ¿cómo están? Vamos a hacer una introducción a el tema de las secciones cónicas, que es un tema del bachillerato, y lo que vamos a hacer es hacer una revisión de este apunte que ven en pantalla. Este momento vamos a realizar solamente la parte introductoria al tema de las secciones cónicas y después vamos a ir desglosando cada una de las cónicas que se van a ir desmenuzando conforme vayamos avanzando. Vamos a hacerlo a través de la lectura. Yo les voy a hacer la lectura de esta información y pues hacemos alguna explicación al respecto. Dice la información, secciones cónicas. El término cónica se deriva de la palabra cono, que es una figura geométrica que puede formarse a partir de una recta que se hace girar respecto a un eje. Es un modelo representativo, este término de la sección cónica, en la que si tenemos una recta que se gira respecto a una posición que funciona como eje de movimiento, ese movimiento de la recta genera ciertas formas geométricas que vamos a ver a continuación. Las secciones cónicas son curvas que se obtienen de la intersección de un cono circular recto con un plano. La imagen que vemos aquí es la representación visual de cómo, teniendo una recta y esta se hace girar respecto a un eje, el giro provoca la aparición de curvas que funciona visualmente como estos conos que tenemos aquí. Estas figuras se convierten en formas geométricas de las cuales se puede dar información algebraica a través de ellas. Bien, continuando con el texto, dice aquí: esta representación gráfica de la recta girando respecto a un eje nos ilustra la existencia de elementos geométricos distintos en el plano: circunferencia, parábola, elipse e hipérbola. El propósito de la introducción a las secciones cónicas es que entendamos que a través de esa demostración de una recta girando sobre un eje se crean estas formas y estas formas después tienen una connotación algebraica. Bien, vamos a continuar en la siguiente página y vamos a comenzar por introducirnos a la circunferencia como el primer elemento o la primera cónica que vamos a desmenuzar un poco. La circunferencia, por definición, es el lugar geométrico de todos los puntos en el plano que equidistan de un punto fijo. ¿Qué significa esta parte de equidistan a un punto fijo? Quiere decir que están todos los puntos a una misma distancia de un punto fijo, lo que provoca la perfección en la circunferencia. El punto fijo se llama centro de la circunferencia. Cualquier segmento de recta cuyos puntos extremos sean el centro de la circunferencia y un punto cualquiera de esta se denomina radio. El radio es un segmento de recta que va del centro de la circunferencia hacia cualquier punto de la misma y tendrá la misma longitud, puesto que en la definición ya dijimos que equidistan de este punto fijo. Bien. Como complemento dice, algunos autores definen círculo como la región limitada por una circunferencia y podría verse la necesidad de que en algunas ocasiones círculo y circunferencia funcionen como una misma definición. ¿Sí? Muy bien, continuemos. Los elementos de la circunferencia para su comprensión son
algunos trazos de segmentos de rectas en sí, que se utilizan para que a través de ellas después se puedan resolver situaciones prácticas y reales. Los elementos de la circunferencia, elementos básicos, son los siguientes. Tenemos al círculo, obviamente, que al hablar de la circunferencia tenemos un espacio que limita y el contenido de ese espacio le llamamos círculo. Dice la definición de círculo que es la región limitada por una circunferencia. Es decir, vamos a suponer que es lo que está dentro de esa limitación dada en la circunferencia. El radio, segundo elemento, es cualquier segmento de recta en el que uno de sus extremos es el centro y el otro es un punto cualquiera de la misma. Lo que ya dijimos anteriormente, que el radio es un segmento de recta que va del centro de la circunferencia hacia cualquier punto. El tercer elemento, cuerda. La cuerda es un segmento de recta cuyos extremos son puntos que pertenecen a la circunferencia. Es decir, es un segmento en el que sus extremos tocan a la circunferencia en dos puntos. Número 4, diámetro. El diámetro es la cuerda que contiene al centro de la circunferencia. El diámetro es un segmento de recta que cruza por el centro de la circunferencia y toca la circunferencia en dos puntos. Por eso también se le denomina que el diámetro es una cuerda, con la característica de que esta cuerda pasa por el centro de la circunferencia. Número 5, la secante. La secante es una recta que corta a la circunferencia en dos puntos. La recta secante va a ser una recta que va a atravesar a la circunferencia y la va a tocar en dos puntos. Y finalmente, la tangente, que es cualquier recta que contiene uno y solo un punto de la circunferencia. Es decir, es una recta que va a pasar por la circunferencia tocándola una sola vez y nada más, en una ocasión, a diferencia de la secante que lo hace en dos ocasiones. Muy bien, entonces estos elementos de la circunferencia los vamos a visualizar, los vamos a dibujar en un espacio y va a ser el complemento a este apunte teórico. Aquí, en esta siguiente página, tenemos a una circunferencia dibujada y le vamos a crear los elementos que anteriormente se describieron. Dice que el círculo, como uno de los elementos, es la región limitada por la circunferencia. Entonces, el círculo sería esta parte contenida de la circunferencia. Es la zona limitada por esta línea azul circular que obviamente forma la circunferencia. Luego tenemos que ubicar a la cuerda. La cuerda, dice la definición, es un segmento de recta que toca la circunferencia en dos puntos. Entonces vamos a dibujar un trazo que vaya de un punto a otro punto de la circunferencia. Y a esto le vamos a llamar cuerda. Entonces vamos a poner aquí que esta es la cuerda. Ahora, dice un segundo elemento que el radio es el segmento de recta que va del centro de la circunferencia hacia cualquier punto de la misma. Entonces aquí ya tenemos dibujado el centro, y si trazamos un segmento que vaya de ahí hacia un punto de la circunferencia, a esto le llamamos radio y lo puedo dibujar en cualquier dirección, puesto que siempre va a ser de la misma longitud. Ahora vamos a trabajar el diámetro. El diámetro es una cuerda, pero
esta cuerda tiene que pasar por el centro de la circunferencia. Entonces, un segmento de recta que pase por el centro de la circunferencia y toque dos puntos de la misma es un diámetro. Entonces vamos a trazar una cuerda que pase por el centro de la circunferencia y vaya hacia otro extremo tocando a la circunferencia en dos puntos. Aquí está un punto y aquí está el otro, y a eso le llamamos diámetro. Le vamos a escribir el texto diámetro. Bien, ahora vamos a dibujar a la recta secante. La recta secante es una recta que toca a la circunferencia en dos puntos. Por lo tanto, es una recta que ingresa a la circunferencia y sale por el otro lado. Entonces, la secante puede ser una recta que venga, cruce a la circunferencia. Manejamos el término de recta si le ponemos estas flechitas en los extremos. Toco a la circunferencia en dos puntos, aquí los estoy señalando, y a esto le llamamos recta secante. Y la otra recta que vamos a incluir es la recta tangente, y esta es una recta que toca la circunferencia en un solo punto. Por lo tanto, una recta tangente sería aquella que toque a la circunferencia en un punto, y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a ver si lo mejoramos, que lo estoy haciendo a pulso. Esta sería un ejemplo de una recta secante, y la intención es demostrar que tocó la circunferencia en un solo punto, y por eso le vamos a llamar recta tangente. Ok, entonces tenemos aquí estos elementos: cuerda, diámetro, radio, secante y tangente, que están relacionados con la información anterior. ¿Sí? Son 6 elementos que están aquí incluidos, incluyendo obviamente al círculo como el dibujo que está limitado por la circunferencia. Entonces, así visualmente entendemos a qué se refieren estos elementos que acabamos de mencionar. Todo esto con la intención de hacer una introducción al tema de la circunferencia. Lo relevante de esto es que podemos llevar a la circunferencia como una expresión algebraica, y la podemos reconocer no nada más de forma visual como un dibujo, sino también como una función o como una ecuación, y esto lo vamos a ver a continuación. En términos de ecuaciones, y acercándonos ya a la geometría analítica, en la que las representaciones geométricas tienen una expresión algebraica asociada, vamos a hacerla en complemento de esto, hablando de la ecuación de la circunferencia. La ecuación de una circunferencia, dice el texto, la ecuación de una circunferencia cuyo centro es el punto h, k como centro de la circunferencia, y tiene un radio r, es decir, conocemos la longitud del radio como una medida, está denotada por la siguiente fórmula: x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado es igual a r cuadrado. Recordemos nuevamente con el apunte que el centro HK se refiere a las coordenadas del centro de la circunferencia, y que R se refiere a la longitud del radio que tengamos de la misma. Pero en la fórmula estos términos se elevan al cuadrado. Entonces, lo que tenemos aquí dice, siguiendo con el texto, esta expresión, tal cual la están viendo aquí encerrada, es la forma ordinaria de la ecuación de la circunferencia. Es decir, le vamos a llamar forma ordinaria
a la representación de la ecuación de la circunferencia que queda en el formato que tenemos aquí visualizado, es decir, con los términos que conozcamos de la circunferencia, centro y radio, incluidos en estos paréntesis y expresados como binomios al cuadrado y el radio elevado al cuadrado. Entonces a eso le vamos a llamar forma ordinaria. Veamos unos ejemplos clásicos, básicos de cómo podemos simplemente ponerlos en práctica conociendo el centro y el radio de una circunferencia para describir su ecuación en forma ordinaria. Ejemplo 1. Vamos a hallar la ecuación de la circunferencia con centro en el origen y radio de 4 unidades. Cuando decimos centro en el origen, nos referimos a un centro con coordenadas 0,0. Estas coordenadas, cuando son 0,0, le llamamos origen y se refiere al centro del plano cartesiano, como ya en la gráfica se muestra con la letra C, porque el centro lo asociamos con la letra C. Luego, cuando nos habla de una longitud del radio de 4 unidades, nos referimos al segmento que hay entre el centro de la circunferencia y cualquier punto de la misma. Si ustedes notan, hay 4 unidades hacia cualquier punto. Aquí estoy señalando 4 recorridos del centro hacia cualquier punto. Tenemos evidente que la circunferencia es de 4 unidades de radio. Entonces voy a marcar hacia cualquier punto de forma definitiva que R es igual a 4 y que la circunferencia tiene un centro 0,0. ¿Sí? Bien, esta es la representación gráfica de nuestro caso. Por fórmula de la forma ordinaria, entendemos que la ecuación sería x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado es igual a radio al cuadrado. Entendemos que h y k son el centro de la circunferencia y que sabemos que el radio es de 4. Si estos elementos, los incluimos y los sustituimos en esta ecuación, en este formato de la ecuación, entonces mi ecuación queda como x menos, y este valor h es este 0 que está aquí señalado. Entonces va a quedar x menos 0 al cuadrado, más y menos, y este valor k es este 0 que también incluimos aquí, y por lo tanto lo cambiamos por un 0 elevado al cuadrado, el binomio, igual a el radio elevado al cuadrado. Es decir, este 4 se va a elevar al cuadrado. Esa es una sustitución. Una forma ordinaria puede quedar ya de forma definitiva si aplicamos el resultado de elevar el radio al cuadrado y observamos algo que podamos hacer con los binomios que vemos aquí en los paréntesis. En el caso particular de que el centro de la circunferencia es 0,0, como aquí es el caso, centro en el origen, podemos resumir y concluir que un x menos 0 al cuadrado es simplemente x cuadrada. ¿Por qué? Porque la x cuando se eleva al cuadrado queda x al cuadrado, pero el 0 si lo elevo al cuadrado sigue siendo 0 y pues no tendría caso escribirlo. Lo mismo aplica para la y menos 0 al cuadrado. Y al cuadrado igual a, y este 4 al cuadrado, si lo aplicamos, 4 al cuadrado es 4 por 4, 16. En el caso de la ecuación ordinaria de la circunferencia con centro en el origen, la ecuación ordinaria, forma ordinaria, queda en este formato hasta ahí, y a esto le llamamos forma ordinaria de la circunferencia.
¿sí? Entonces, así es como la expresamos. Aquí así concluimos una forma ordinaria con centro 0,0 y un radio conocido. Veamos un segundo ejemplo. Ejemplo número 2. Vamos a hallar la ecuación ordinaria de la circunferencia con centro en el origen, como en el caso anterior, y un radio que es raíz de 10. Incluyo esta forma de representar el radio para hacer una explicación breve de qué sucede cuando los radios están en términos de raíces cuadradas. Bien, nuevamente sabemos y repetimos que la ecuación de la circunferencia en forma ordinaria dice x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado es igual a radio al cuadrado. Como en nuestro caso el centro es el origen, entendemos que el centro es la coordenada 0,0 y el radio es igual a esta longitud, raíz de 10, y lo vamos a dejar así como dice. No es necesario que escribamos cuál es la raíz de 10 o el valor decimal que representa la raíz de 10, por lo siguiente. Si hacemos la sustitución de estos elementos, recuerden que en la circunferencia el centro es h, k, 0,0 sería h, k. Entonces, haciendo la sustitución, tendríamos x menos 0 al cuadrado, porque h vale 0, más y menos k, que también es 0, elevado al cuadrado, es igual a radio al cuadrado. El radio es raíz de 10. Si la raíz de 10 la elevo al cuadrado, tenemos una conclusión que vamos a decir ahorita. ¿Qué sucede? Dijimos cuando un x menos 0 se eleva al cuadrado, solamente tenemos x al cuadrado más, y un y menos 0 lo elevo al cuadrado, nos queda y cuadrada. Ahora esa parte que el radio elevado al cuadrado. Recuerden que una raíz cuadrada y un exponente cuadrado son operaciones opuestas. Quiere decir que si yo aplico la raíz de 10 y después eso lo elevo al cuadrado, el resultado se oponen entre sí y se van a cancelar, por así dar la expresión, el cuadrado con su raíz, con la raíz. Sí, porque vamos a llegar al mismo valor. Por lo tanto, nos queda únicamente el contenido de la raíz, que es 10. Ustedes lo pueden poner en práctica. Si dicen raíz de 10, 3 punto y algo, y luego ese 3 punto y algo lo elevan al cuadrado, les va a dar 10. Por lo tanto, la conclusión es que nos quedamos con 10. A esto le llamamos forma ordinaria de la ecuación de la circunferencia que tiene centro 0,0 o centro en el origen. Repetimos, esto es la forma ordinaria de la circunferencia con centro 0,0. Muy bien, pero ¿qué pasa cuando no tenemos en el ejemplo o en el caso un centro en el origen, que sea el centro cualquier otro lugar? Aquí tenemos un ejemplo que visualiza esto. Ejemplo 3. Halla la ecuación ordinaria de la circunferencia que tiene centro 2, menos 3 y radio igual a 5. Bien, ¿qué significa? Bueno, primero que el centro ya no es el centro de la circunferencia ya no es el plano cartesiano. Primero que nada, el centro del plano cartesiano, sino es cualquier punto, en este caso 2, menos 3. Aquí en la gráfica, el centro 2, menos 3 está ubicado 2, menos 3. Aquí está el centro de la circunferencia. Y a este centro le vamos a poner un radio de 5 unidades para ampliar la circunferencia en ese tamaño. Entonces las 5 unidades van a caminar a partir
del centro 1, 2, 3, 4, 5. Ese es el radio de 5. Si yo me voy hacia cualquier dirección, siguen siendo 5 unidades. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces tenemos un radio de 5 unidades que hace que la circunferencia tenga este tamaño. Entonces aquí dice 2, menos 3 como centro de la circunferencia. Y esta es la representación gráfica de una circunferencia con estos datos. Ahora, ¿qué pasa con su ecuación? Recordemos otra vez que la ecuación ordinaria de la circunferencia dice x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado es igual a radio al cuadrado. Como el centro de la circunferencia en este caso es 2, menos 3, recuerden que es h, k. O sea, h es 2 y k es menos 3. Y el radio es de 5 unidades. Si hacemos la sustitución, nos queda x menos el valor h, que es 2, elevado al cuadrado, más y menos k, estamos en el segundo paréntesis, y menos, y el valor de k es un menos 3, que no hay que confundirlo con el menos de la fórmula. Por lo tanto, ponemos entre paréntesis el menos 3 también, y se eleva al cuadrado. Es igual a radio al cuadrado. Radio al cuadrado es 5 al cuadrado en este caso. Ahí está. Vamos a dejar la ecuación ordinaria con los puros paréntesis y el término del radio elevado al cuadrado. En este primer paréntesis no hay problemas porque nos quedó sin dobles signos involucrados y ahí está. Más, pero el segundo paréntesis tiene un doble signo, dice menos 3. Ya sabemos que si nos juntamos dos signos hay que devaluarlos, menos por menos da más. Por lo tanto aquí vamos a decir y más 3 al cuadrado. Y el 5 al cuadrado es 5 por 5, 25. Cuando logramos esto, hasta este nivel, donde los paréntesis quedan con un solo signo en el binomio y el radio ya se elevó al cuadrado, entonces sabemos que cumplimos con la forma ordinaria de la circunferencia para un centro h, k diferente de 0,0 y radio igual a 5. Esta es la introducción a la ecuación de la circunferencia con los casos básicos de la forma ordinaria con centro y radio conocidos que inician este tema de las secciones cónicas. Y eso es todo para comenzar. En el siguiente video vamos a ampliar la forma ordinaria y vamos a ver una forma general de la ecuación de la circunferencia para ampliar un poquito más la explicación al tema. Es todo por el momento. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.